Ya, vamos a comenzar entonces. Bueno, muchas gracias a los participantes. En este momento tenemos 11 participantes ya que vienen a escuchar la experiencia docente de María Eugenia Riveros y Liliana Corbalán, quienes son profesoras de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo del Plan Común. Y ellas nos van a contar sobre su experiencia denominada Cápsulas Educativas, una nueva estrategia para fortalecer el aprendizaje en el curso de Fisiología Básica. Así que las dejo con ellas. La ponencia tiene una duración de 20 minutos y los últimos 5 minutos para preguntas que las pueden hacer por medio del chat. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Bienvenidos a todos. Les voy a presentar nuestra experiencia. Esta experiencia fue diseñada para el curso de Fisiología Básica del Plan Común de las Carreras de la Salud. Como todo curso de fisiología, este es un curso que se construye como en bloque, donde cada unidad del curso actúa como cimiento para la siguiente. Por lo tanto, cuando falta la incorporación de ciertos conceptos, esto afecta el edificio en adelante y el desempeño de los estudiantes. Nosotros hemos notado que hay ciertos conceptos que son claves, que están asociados a las bases físico-químicas de la fisiología, en los cuales los estudiantes reiteradamente han tenido problemas para incorporar. Y hemos notado y discutido que eso tiene relación con una cierta dificultad para imaginar estos conceptos y procesos. Por lo tanto, pensamos que recurrir a herramientas audiovisuales era esencial para ayudarlos en esta capacidad de imaginar estos procesos. Sin embargo, lo que está disponible en YouTube suele tener defectos, errores o abarcar más o menos de lo que nosotros necesitamos para nuestro curso. Por eso pensamos que era una buena idea construir material propio del centro. Y con ese objetivo, entonces, propusimos esta innovación que busca reforzar la habilidad de integración de ciertos conceptos básicos de la fisiología, ¿verdad? Y además buscamos incorporar la metodología de aprendizaje entre pares, con el objetivo específico de proporcionar definiciones de estos conceptos en los que notábamos falencias, reconocer procesos fisiológicos que ocurren en el cuerpo humano y favorecer la interacción entre los estudiantes, que era principalmente relevante en este contexto de pandemia. El proyecto fue implementado en 2 fases. En una primera fase escribimos los guiones para nuestras cápsulas, que fueron 5 cápsulas, cada una de ellas asociada a un concepto, como el potencial de acción, la comunicación celular, ultrafiltración, osmosis y mecánica de fluidos, que son conceptos básicos en los que habíamos notado falencias en los alumnos. Estos guiones los construimos pensando en incluir estos conceptos en situaciones cotidianas de la vida diaria. Por ejemplo, en el caso de la osmosis, ocupamos una situación que se da en un restaurante chino donde las personas se preguntan por qué da tanta sed comer comida china. Entonces, van a ver ahí cuando les muestre los extractos de los videos que aparecen las profesoras dando explicaciones que sirven para entender estas dudas. Luego implementamos la visualización de estas cápsulas en el diseño que ustedes pueden ver a la derecha en esta segunda fase, donde aprovechamos que el curso tenía 4 secciones para poder generar 4 grupos experimentales. Si ven a la derecha hay un grupo que se llama cápsula más dinámica, ¿no es cierto? En las 4 secciones todos los grupos iniciaban con un Kahoot que tenía 3 preguntas. Estas preguntas tenían 3 niveles de dificultad, desde nombrar, luego explicar y finalmente integrar, ¿verdad? En todos los casos, los estudiantes respondían a este Kahoot sin recibir feedback. En el caso del grupo cápsula más dinámica era la implementación completa, donde después del Kahoot los estudiantes veían esta cápsula de 5 minutos que reforzaba los contenidos de la clase. Luego tenían 5 minutos para discutir entre pares lo que ellos habían respondido y por qué lo habían respondido. Esto se hacía en salas de Zoom, ya que en ese tiempo todavía estábamos haciendo clases a distancia. Y finalmente se repetía este Kahoot. Entonces teníamos un primer Kahoot que mostraba lo que se había retenido en clase y un segundo Kahoot con las mismas preguntas donde ellos decidían si cambiaban o no la respuesta en base a la cápsula más la dinámica, sin haber tenido, por supuesto, feedback del profesor. Ellos no sabían si se habían equivocado o habían acertado.
Para controlar el efecto de los diferentes componentes de la dinámica, teníamos entonces un grupo control de la cápsula, donde después de hacer el primer Kahoot, los estudiantes solo visualizaban el video y después volvían a responder en base a lo que habían visto en el video. También controlamos el efecto de la sola discusión entre pares, por lo tanto, después de responder el primer Kahoot, los estudiantes pasaban a la sala, discutían su respuesta y en base a lo que habían discutido con sus compañeros volvían a responder el Kahoot. Y después de eso, los estudiantes veían el video. Esa fue una manera de que en todos los grupos experimentales los estudiantes tuvieran acceso a los videos que habíamos construido. Y finalmente un grupo control-control, donde no se hacía ninguna de las dos actividades, simplemente los estudiantes respondían el primer Kahoot, pasaban 5 minutos en los que solo se proyectaban las preguntas, que es lo que se hace en la dinámica de discusión, y volvían a responder su Kahoot para ver el efecto de la sola introspección del estudiante al responder por segunda vez este cuestionario. Y finalmente veían la cápsula también este grupo control. Como son 5 videos, todos los estudiantes pasaron por todas estas dinámicas. Les quiero mostrar ahora un video resumen en donde no hay ninguno de los videos completos porque son muy largos, duran 5 minutos, alrededor de 5 minutos, pero sí hay extractos de algunos de estos videos para que vean cómo nos quedan. El potencial de reposo se produce por una corriente de salida de potasio. El potencial de acción se inicia con una corriente de entrada de sodio. Eléctricamente, la entrada de sodio es lo opuesto a la salida de potasio. Mientras la salida del potasio hace la cara interna negativa, la entrada de sodio invierte la polaridad y hace la cara interna positiva. Una sinapsis es la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula muscular. Pero el receptor también puede activar una cascada de señalización, que es una serie de cambios químicos que incluye la activación de proteínas como enzimas que pueden incrementar o reducir la concentración de segundos mensajeros. La osmosis es el movimiento de agua entre dos compartimentos separados por una membrana semipermeable, por diferencia de presión osmótica. Veamos. Yo estoy en el compartimento A, donde hay disueltos 100 patitos de urea. Estos patitos pueden atravesar al compartimento B a través de los poros de la membrana divisoria. Si estos patitos se mueven aleatoriamente, como hacen las moléculas cuando están en solución, entonces, pasado cierto tiempo, la concentración de patitos en el compartimento A y el compartimento B se igualará. Eso es difusión. Bueno, y en base al diseño experimental que les mostré, obtuvimos los resultados que se ven en el gráfico de la izquierda, donde el solo hecho de repetir el Kahoot en este grupo control tenía un efecto de un incremento en el rendimiento en el segundo Kahoot en relación al primero de un 10%. Como pueden ver, la segunda barra muestra lo que pasó con la dinámica y que tiene un efecto mucho mayor, ¿no es cierto? Mejora mucho más el rendimiento de los estudiantes, de la misma forma que el solo hecho de ver la cápsula que se muestra en la barra gris,
Y en la barra amarilla se muestra que la dinámica completa que nosotros propusimos, ¿no es cierto? Hay una sinergia entre la visualización de la cápsula y la discusión entre pares, con un efecto bastante potente de incremento en el rendimiento, de un 25%. Además, esta actividad fue de una alta aprobación por parte de estos estudiantes, ¿no es cierto? Estos 230 estudiantes en 4 secciones, donde un 92% la consideró útil o muy útil y un 0,5% la consideró no útil, con el resto de los estudiantes considerándola neutra, ni útil ni poco útil. Pero la mayoría la consideró útil o muy útil. La principal dificultad enfrentada fue que el tiempo que requiere en la implementación era mucho, y ya el curso de fisiología es un curso que tiene muchos contenidos, por lo tanto los profesores en general están apretados de tiempo, y esto generó problemas, ¿no es cierto? Por lo tanto, para una implementación a futuro, nosotros recomendamos que la visualización de las cápsulas sea fuera del horario de clase y mantener en el horario de clase solamente la dinámica de Kahoot y discusión entre pares. Como conclusiones, nosotros a nivel de la asignatura nos quedamos contentas de que ahora el centro cuenta con un material propio que puede seguir utilizándose, incluso dejarse a libre disposición de los estudiantes. A nivel de los estudiantes, lo que nosotras pudimos ver es que ellos valoraron mucho que existiera un material de video que fue creado específicamente por los docentes del centro para ello. Y además, en base a los resultados que les mostré, pudimos ver que esto ayudó a que en el momento de la clase hubiera una mayor integración de los conocimientos que nos gustaría ver a futuro, y si esto además aumenta cuánto ellos pueden recordar en el largo plazo, porque hemos visto en un piloto que hicimos que después de un año del curso es bastante poco lo que ellos recuerdan. Y a nivel de los docentes, ahora todo el equipo cuenta con este material que se puede usar para implementar una dinámica similar u otra dinámica. Finalmente les quiero contar todos los docentes que participaron: Liliana Corbalán y María Eugenia Riveros, que diseñamos e hicimos los videos, y las doctoras Paula Faría, Romina Hernández, Dominique Lemaitre y Mariela Puebla, que fueron quienes implementaron la dinámica en sala y nos ayudaron a levantar los datos que les mostramos hoy. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Oye, tenemos varias preguntas al respecto. Bueno, yo como subdirectora del área de investigación tengo una pregunta. Si quieres, deja de compartir. Ya, perfecto. Para que lo podamos ver mejor. Ustedes hicieron, bueno, hicieron una experiencia y una investigación a la vez. Entonces quería saber si tienen intención ahora de postularlo como proyecto de investigación. Sí, sí, nos gustaría justamente para ver este efecto en el largo plazo y de repente probar esta otra manera de implementarlo en donde no se ocupa tanto tiempo de clase, porque eso es un verdadero problema. Claro, sí, interesante. Además que hay bibliografía ya del efecto comprobado de Kahoot o de esto, de usar las tecleras, por ejemplo, o lo que ustedes hicieron a largo plazo, el anclaje del aprendizaje, así que estaría súper interesante poder verlo también en una investigación. Ya, entonces pasamos a las preguntas de los participantes. Alejandra dice, ¿qué aprendizajes obtuvieron en esta experiencia y cómo la aplican en su actual docencia? Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que por lo menos para mí, también le vamos a preguntar a Liliana, fue súper sorprendente ver el efecto positivo que tenía esta dinámica de interacción entre pares, en lo que ellos lo valoraban y cuánto lograban aprender de sus compañeros, y cuánto lográbamos aprender nosotros como monitoras de esta experiencia, de escuchar las conversaciones que ellos tienen. Eso te permite además en ese momento darte cuenta de lo que ellos captaron de la clase, y entender también cómo ellos, con su idioma diferente, con su visión de mundo diferente, explican esos conceptos. Entonces, eso fue súper valioso. También fue súper lindo el desafío de diseñar estos guiones y hacer ese material, y además quedamos muy contentas de ver la recepción que ellos tienen del material y del trabajo que se hizo para ellos. Gracias. La siguiente pregunta es de Bárbara Toro y dice,
En las 5 cápsulas se obtuvo la misma tendencia. ¿Consideran significativa la diferencia entre los grupos control, cápsula y cápsula más dinámica? Sí, en las 5 cápsulas se obtuvo la misma tendencia y las diferencias sí resultaron ser estadísticamente significativas. Gracias. Y si pudieran contar un poquito más como de las diferencias que entre los grupos control y experimentales, eso nos interesa bastante, ya que en general es como el diseño ideal en investigación educativa, pero que no siempre se logra dar. No sé cómo hicieron, por ejemplo, la compensación a los estudiantes que fueron el control, si hubo algún tipo de reclamo, que esas son como siempre las preguntas éticas que nos hacemos para este tipo de diseño. Sí, nosotros quedamos súper contentas con nuestro diseño experimental porque nos permitió balancear muchas cosas, de pura suerte, en verdad, de la suerte que fueran 4 secciones, la suerte que fueran 5 cápsulas. Eso nos permitió, como les conté, que todos los estudiantes pasaran por ser todos los grupos en diferentes cápsulas, ¿no es cierto? Si a mí me tocó en osmosis ser dinámica completa, en sinapsis me tocó ser control y así pasaron por todos los diseños. Además de eso, todos vieron el video el mismo día, por eso lo pusimos los videos al final. Esa es como una especie de compensación para quienes les tocó ser, por ejemplo, grupo control, porque, por supuesto, a la clase siguiente hay un control de esta materia, entonces era necesario compensar, porque si no iban a haber grupos de estudiantes que estaban siendo beneficiados para esa nota. Entonces, finalmente, lo único que sí perdían era esta discusión entre pares, ¿no es cierto? Que no se hacía después, además, por el mismo tema del tiempo. Pero creo que logramos balancear bastante bien, que es un diseño que además permite ver muy bien las diferencias, porque realmente está súper controlado. Oye, eso, bueno, para quienes nos están escuchando también y que tengan interés en participar en proyectos de investigación o innovación e investigación, que es la idea de que ustedes lo van a hacer el ciclo completo, ¿no es cierto? Pasar de una innovación e investigación. Es súper importante tener esas consideraciones éticas, lo abordaron súper bien. No es fácil, de hecho hay muchos proyectos que quedan entrampados en la revisión del comité de ética por este tipo de cosas, porque no se ve claramente cómo va a ser la compensación a los estudiantes, o desde las carreras prohíben de frente a hacerlo porque efectivamente hay estudiantes que se ven, su aprendizaje se ve desmerecido respecto a los grupos experimentales. Así que las felicito por eso, porque no es fácil en realidad pensar en cómo hacer la compensación. Sí, Oye, salió bonito. sí, no, sí, salió perfecto, como dices tú, por suerte o no, claro que tenían justo los 4 grupos, ese es como el diseño ideal realmente. Sí. Y María Eugenia, y respecto a lo que ustedes veían en la dinámica, por ejemplo, de los alumnos que cuando iban conversando, ¿qué les llamaba la atención o qué hipótesis tenían ustedes o qué cosas habían pensado y que después pudieron corroborar o no respecto a esas conversaciones que se daban en el aula? Mira, para ser sincera, yo esto lo recibí de segunda mano porque yo no estaba en aula en ese momento. Entonces, son las doctoras Romina Hernández, Paula Farías, las que les mostré, las que realmente tuvieron la experiencia. Pero, por supuesto que en el fondo, y que es algo que discutimos también con la persona que nos enseñó esta técnica, que era nuestro tutor durante el desarrollo de la innovación, que de repente hay pequeños cambios que ellos hacen en el lenguaje, por ejemplo, de repente que hace que el otro entienda inmediatamente con un gesto lo que no pudo entender en toda la clase, solo por una cosa cultural intergeneracional. Y también permite, ¿no es cierto?, hacer como, sobre todo porque además las profesoras, como era por Zoom, tenían la posibilidad de ir saltando de sala en sala, entonces tenían como una muestra de cuánto había quedado de la clase, ¿no es cierto? Entonces habían estudiantes que estaban más o menos perdidos y otros que habían incorporado todo. Entonces ellos recibían en el fondo un feedback inmediato de lo que había pasado durante la clase. Buenísimo. ¿Y han pensado este mismo diseño después para poder aplicarlo ya en clases presenciales? Sí. De hecho, esta dinámica
está pensada inicialmente en el mundo anterior, digamos, para hacerlo en sala. Y ahí lo que se hace es que la discusión no es entre 6, sino que es con el compañero que está justo al lado. Entonces, con el que está más cerca se hace la discusión entre 2 personas. Y para hacerlo un poco más participativo, a alguna de esas personas se le pide que le diga al grupo qué respondió y por qué lo respondió. ¿Y se están centrando en algún modelo como el de Peer Instruction, por ejemplo, que es el que, claro, que van, si tienen mayor porcentaje de preguntas acertadas, no sé, siguen adelante, o si no se vuelve a repetir la pregunta? ¿Cómo refuerzan en el caso de que hay muchos estudiantes, por ejemplo, con respuestas erradas? En este caso, como el centro, en el fondo estábamos ocupándolo como una herramienta, como parte de otra dinámica más grande, no se hizo algo así por el tema del tiempo. Tenían que ser pocas preguntas y la dinámica estaba limitada a 5 minutos. Por lo tanto, no tenía como más etapas. Y la única consecuencia que tenía esta dinámica era que al repetir el Kahoot, sí, en el fondo mejoraban las respuestas o no. Y ellos sí podían saber si es que si habían cambiado su alternativa, si es que la habían cambiado de incorrecta a correcta o si lo habían hecho al revés, de correcta a incorrecta. Ese era como todo el feedback que ellos tenían. Perfecto. ¿Y han pensado además en complementar quizás esta experiencia, volviendo ahora a la presencialidad, con un modelo, por ejemplo, del flip learning, no sé, bueno, tienen los videos obviamente, pero de poder combinar ambas estrategias? Sí, justamente eso es un poco lo que queremos hacer porque nos gustaría que los videos estén disponibles el día anterior o antes de la clase. Se me olvidó decir en la presentación que obviamente los videos tenían que ver con la materia que se había pasado recién en clase, ¿no es cierto? Entonces acá sería al revés, como flip learning, ¿no es cierto? Ellos verían el video antes de la clase. Y entonces se podría discutir el video durante la clase o la clase actuaría como un refuerzo del video, ¿no es cierto?, en este caso. Eso lo pensamos esencialmente por el tema de tiempo, pero creo que también sería bueno que ellos llegaran con este input antes de la clase. Sí, sobre todo el equipo de ustedes que tiene tanta experiencia en estas metodologías innovadoras, ya han hecho, bueno, Dominique ya lleva tiempo también en esto, en el Flip, fue una de las primeras que empezó con Flip, Liliana también, ¿no es cierto? Entonces creo que son buenas estrategias a combinar y son además conversables, o sea, son combinables y les puede salir como un mejor diseño aún del que ya tienen. Sí. No sé si alguien más quisiera hacer otra consulta, alguno de los participantes. Mientras tanto, les quería preguntar esto en cuanto a tiempo, porque veíamos que era una de las dificultades siempre, ¿cierto? Pero en cuanto a tiempo del diseño de los guiones, del diseño de las grabaciones, ¿les demandó mucho? Sí, era harto trabajo hacer los guiones, pero la verdad es que es bien factible, o sea, ¿cuánto habríamos trabajado? ¿Un mes en los guiones? Sí. Yo creo que fue como un mes y medio en los guiones. Después fue un día de grabación, tuvimos un súper buen equipo, fue súper entretenido, filmamos como Avengers con fondo verde, y después lo que sí fue mucho trabajo es llenar esos fondos verdes con material didáctico, que es un poco de lo que les mostré en el video de resumen. Eso lo fuimos construyendo nosotros en una aplicación que se llama Powtown, que se financió también con el proyecto, el acceso a esta plataforma que es excelente, que permite hacer material muy, muy, muy bueno. Nos encantaría seguir teniendo acceso. Bueno, eso pónganlo entonces nomás en el proyecto de investigación, no hay problema. Oye, les queremos dar las gracias, excelente proyecto, excelente iniciativa. Ojalá todos los proyectos de innovación terminaran así como el de ustedes, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Lili, y felicidades. Bueno, Gracias.